Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por interesarse por los temas neuroquirúrgicos. Esta es una charla algo nueva, incluso para mí, y nace del análisis que he hecho o que hemos hecho en el servicio y en los hospitales en los que he trabajado de los errores frecuentes que se cometen en la atención de los pacientes neuroquirúrgicos en el servicio de urgencias. Entonces, es enfocada a la atención primaria del paciente neuroquirúrgico, la atención en primero y segundo nivel de complejidad. No voy a tocar pues temas de complicaciones intraoperatorias ni complicaciones por parte del neurocirujano, sino complicaciones o errores que se cometen en la atención del paciente en el servicio de urgencias por los médicos generales o por los urgentólogos y que yo mismo en alguna época he cometido y me he sentado a analizar cómo o por qué se han cometido y cómo podemos mejorarnos. Entonces, ¿qué es un error? El error médico, pues es muy común, ¿cierto? No está fuera de estudios, en realidad es algo nuevo, apenas a partir del año 90 más o menos hay literatura seria y los médicos nos empezamos a cuestionar nuestro, nuestro actuar y la sociedad cada vez nos exige ser más precisos, ser más diligentes, ser mejores, hacer las cosas de una mejor manera y equivocarnos mucho menos. El error es inherente al ser humano, ¿cierto? Sin embargo, miren qué tan frecuente es el error en la medicina. Se estiman 440.000 muertes en Estados Unidos cada año a causa de errores médicos. Y para neurocirugía, el error médico se calcula entre el 25 y el 85% de los casos, ¿cierto? O sea que es una cosa demasiado frecuente. Pero, pues no es muy común que nos sentemos a analizar los casos y a preguntarnos cómo les fue a los pacientes y qué errores tuvimos en la atención del paciente. Solo el 25% de los errores ocurren en el acto quirúrgico, significa que el 75% del error está antes o después del acto quirúrgico y es a partir del estudio de esto que nacen las listas de chequeo y que hoy por hoy, cuando vamos a hacer procedimientos en los pacientes, hay que hacer unas pausas y unas verificaciones específicas que disminuyen la probabilidad de equivocarnos de lado, por ejemplo, en la cirugía, de no administrar antibiótico profiláctico, de tener el riesgo de fuego quirúrgico controlado, las quemaduras en los pacientes, las úlceras por presión. Todo esto, hay un boom médico para tratar de controlar todo este daño que hacemos a los pacientes por nuestros errores. Entonces, ¿cómo se define un error? Un error es todo acto de acción o de omisión que desvíe un curso perfecto en la atención de un paciente. ¿Qué es un curso perfecto? Cuando absolutamente todo sale bien en la atención de un paciente. Un error tiene el potencial de dañar, más no genera una lesión en el paciente. Cuando se genera una lesión en el paciente, entonces ya esto no es un error, sino que es un evento adverso. Y son lesiones inadvertidas como resultado de la atención o de la falta de atención. El error puede llevar a un evento adverso, pero también puede existir eventos adversos sin error. Un error, por ejemplo, es dejar la baranda de la cama del paciente abajo. Eso puede que genere un evento adverso, sea una lesión en el paciente si el paciente se cae, pero puede que no. Si el paciente no se cae, se cometió el error, pero no hubo una lesión contra el paciente. Y pueden existir eventos adversos sin que haya un error. Cuando a pesar de usted hacer todo perfecto, hay complicaciones en su paciente. Por ejemplo, una hemorragia en una inserción de un catéter de derivación. Usted puso el catéter en el sitio que es, utilizó el instrumento que es, usó la indicación adecuada para hacer el procedimiento de su paciente, pero se produjo una lesión en su paciente sin que usted hubiera cometido ningún error. Entonces, como vamos enfocados a la atención inicial del paciente, entonces
¿Cuáles son los errores más frecuentes que yo he visto en la atención de los pacientes con trauma de cráneo o que veo aún de manera recurrente y que creo que hay que sentarnos a analizar o compartir con nuestros alumnos la información para que no ocurran estos errores que finalmente van en detrimento de la atención y del bienestar de nuestros pacientes? Entonces, aún veo, no muy frecuentemente, pero es algo que no debería existir, pacientes con una escala de Glasgow de 2 o de 1, ¿cierto? Entonces, recordemos que la escala de Glasgow, la puntuación mínima es 3 y la puntuación máxima es 15. Y esto es una escala que el médico general debe tener en su mente, ¿cierto? Hay cosas que uno tiene que tener memorizadas e interiorizadas y cosas que uno puede buscar. En la atención del paciente con trauma, la escala de Glasgow pues es una herramienta básica, como lo dijo Amanda, para usted tomar decisiones. Usted ya sabe que un paciente que tiene Glasgow 8 o menos tiene que intubarlo. Usted ya sabe que un paciente que tiene 13 o menos de Glasgow necesita una neuroimagen. Entonces, si usted no sabe hacer bien la escala de Glasgow, pues no va a poder brindarle una atención, y digamos que hasta ahí va a llegar su secuencia adecuada de atención en el paciente. Entonces, yo siempre les explico a los estudiantes que la escala de Glasgow es fácil, es más fácil si usted se la aprende de arriba para abajo, o sea, primero el puntaje mayor y de último el puntaje menor, y se evalúa con 4 ocular, 5 verbal y 6 motora, ¿cierto? 4 es una apertura ocular espontánea, usted no necesita hacerle ningún estímulo al paciente para que tenga una apertura ocular. 3, el paciente tiene los ojos cerrados, entonces usted ya necesita hacerle un llamado. Señor, señor, si abre los ojos, entonces tiene 3. El paciente puede estar dormido, igual tiene 3, se puntúa como 3. Cuando usted lo llama y el paciente no responde, entonces tiene que aplicar un estímulo doloroso. Si aún al estímulo doloroso el paciente no responde, entonces tiene 1. No hay ninguna respuesta aún al dolor. ¿Dónde se aplica el dolor? El dolor se aplica en el nervio supraorbitario, en la mastoides, en las tetillas. Ahí hay que tener cuidado con los pacientes politraumatizados porque el paciente puede tener una lesión medular y no tener sensibilidad. Entonces usted puede equivocar el Glasgow, por lo tanto se recomienda hacerlo en la cabeza. La respuesta verbal. ¿Cuándo se le asigna 5 a un paciente de respuesta verbal? Cuando el paciente está orientado. ¿Qué es estar orientado? Entonces, orientado es que usted le diga, señor, ¿qué día es hoy? Le responda adecuadamente el día, la fecha, incluso la hora. Si el paciente no responde uno de estos ítems, entonces no está orientado, está desorientado. Si no sabe bien qué día es, si no sabe bien la fecha en la que estamos, está desorientado. 3 es el paciente confuso. Entonces no solamente está desorientado, sino que habla cosas que no tienen una coherencia adecuada. Está incoherente, pero habla, ¿cierto? Articula frases. Ese paciente confuso articula frases, pero no tienen como un sentido. Y 2, ya el paciente no puede articular frases, sino que solamente emite sonidos o salen sonidos. Para evaluar un paciente con 2, entonces ya también es necesario aplicar un estímulo doloroso, generalmente. Y si aunque usted le aplique un estímulo doloroso, no hay ni emisión de sonidos, entonces la respuesta se clasifica como 1. En la respuesta motora, usted le tiene que dar órdenes claras al paciente. Tóquese la oreja izquierda con la mano derecha. Es un ejemplo claro. Entonces, si el paciente es capaz de hacer eso, obedece órdenes. Si el paciente no es capaz de obedecer órdenes, entonces ahí hay que aplicar estímulos, ¿cierto? Y entonces el paciente puede localizar el estímulo. Localizar el estímulo significa que claramente el paciente ubica de dónde proviene el estímulo y lo aleja, normalmente con la extremidad contralateral. El localizar generalmente implica que el paciente ubique el estímulo del lado contrario. El paciente flexiona. Cuando se le da una respuesta de 4 de Glasgow,
de 4 en la parte motora de la escala de Glasgow. Entonces el paciente no localiza, usted le aplica un estímulo doloroso, pero el paciente flexiona sin ubicar de dónde proviene el estímulo. ¿Cuándo 3? Cuando el paciente tiene rigidez flexora. O sea, usted le aplica el estímulo doloroso, pero el paciente no logra tener una flexión adecuada, sino que hace una inclusión o una pronación de las muñecas. Esto es rigidez flexora, flexiona los codos, ¿cierto? Y 2, cuando el paciente tiene una rigidez extensora, o sea, cuando el paciente hace extensión de los codos, lo que yo le llamo acelerar la moto, ¿cierto? Normalmente el trauma de cráneo es muy frecuente en motociclistas. Entonces, señores, no existe escala de Glasgow de 2 ni escala de Glasgow de 1 y hay que saber aplicar para poder darle el tratamiento adecuado al paciente, poder establecer a qué unidad va a ir el paciente, si necesita o no una tomografía, si usted lo tiene que dejar en observación, ¿cierto? Y si tiene que remitir su paciente, ¿ok? Esta es otra, digamos, otra lesión común, como lo dijo Amanda, las heridas en el cráneo, en el cuero cabelludo, todas se suturan, ¿cierto? El hecho de que un paciente tenga exposición de masa encefálica no marca el pronóstico ni lo clasifica como un TEC grave. El TEC se clasifica de acuerdo a la escala de coma de Glasgow únicamente, no se clasifica de acuerdo al edema que tenga el paciente, no se clasifica de acuerdo a las equimosis que tenga el paciente, únicamente se clasifica de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Eso es lo que nos va a decir qué hacemos con el paciente. Tenemos, digamos, estamos mucho más expuestos a las rotaciones por cirugía general en las que vemos trauma de tórax y abdomen. En estas localizaciones las heridas por arma de fuego no se suturan, ¿cierto? Esa es la conducta aceptada universalmente en cirugía general y parece que ha sido un poco extrapolado a la neurocirugía, pero no es así, ¿cierto? No es así. Todas las heridas en cuero cabelludo se deben suturar. ¿Por qué razón? Porque el pronóstico dependerá del control que usted como médico general sea capaz de hacer de la lesión secundaria. Y la hipovolemia es una agravante muy importante y es un factor determinante, un factor pronóstico en la atención de paciente con trauma craneoencefálico plenamente demostrado. El cuero cabelludo sangra demasiado, entonces usted puede tener un paciente neurológico que tiene un potencial de una buena recuperación y por el choque hipovolémico empeorar esa buena evolución o ese buen pronóstico que ese paciente tenía inicialmente, porque la hipovolemia genera toda una cantidad de eventos que conllevarán edema cerebral, ¿cierto? Entonces, todo paciente con heridas por arma de fuego, por cualquier tipo de arma o incluso laceraciones deben cubrirse y debe evitarse el sangrado y la hipovolemia. Y si tiene exposición de masa encefálica, ¿yo qué hago con eso, doctor? No le quito el cerebro. Todo el cerebro que sale es cerebro que no es viable. ¿Listo? Y como vuelvo y le repito, no marca el pronóstico el hecho de que tenga exposición de masa encefálica. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es simplemente limpiar con una gasa la herida y afrontar los bordes. Eso debe ser un procedimiento rápido, ¿cierto? Porque es un paciente que necesita muchas cosas en su atención, pero no lo podemos descuidar, porque la hipovolemia puede comprometer la vida del paciente. Entonces, otro error que veo en algunas atenciones de los pacientes es descartar los pacientes con Glasgow 3. Los pacientes con Glasgow 3 no se deben descartar. Primero, todo paciente con TEC se debe evaluar solo después de la reanimación. Significa que si usted no le ha dado líquidos al paciente, tiene un paciente hipovolémico por un politrauma, pues no tiene cómo evaluar adecuadamente el Glasgow, ¿cierto? Entonces ese paciente puede que en realidad inicialmente está en 3, pero puede que no esté en 3, que su cerebro esté funcionando de una manera adecuada, pero esté en cierto estado de shock por el choque hipovolémico o por otras lesiones que pueden afectar la perfusión cerebral. Entonces, aunque el paciente estuviera en Glasgow de 3, es un paciente que tiene mucho que aportarnos, ¿cierto? Recordemos que hoy en día
la donación de órganos es una realidad y un donante puede salvar la vida de muchos pacientes. Entonces, los principales donantes en nuestro país son pacientes que han tenido lesiones cerebrales por trauma de cráneo, pero la calidad de esos órganos va a depender del cuidado adecuado que usted haga de esos pacientes. Entonces, usted nunca debe descartar a un paciente por mal que lo vea con trauma cráneoencefálico. Hay que proceder a intubarlo, a reanimarlo, a mantener una perfusión de los órganos adecuado y remitirlo a un nivel de mayor complejidad. Ah, pero ¿para qué me va a remitir pacientes con Glasgow 3? Hoy en día no pensamos así. Hace algunos años eso era, digamos, una conducta. Hoy en día no. Hoy en día es un paciente que tiene mucho potencial de ayudar a otros pacientes. Entonces, siempre suturar, siempre reanimar. Otra error que yo veo en los médicos generales cuando van a intubar el paciente. Entonces, bueno, las guías en cuanto a eso, digamos, tienen un poco más de claridad. Usted como médico de urgencias es responsable de verificar los medicamentos que tiene disponibles, ¿cierto? Entonces, siempre usamos relajante muscular. Yo veo que los médicos generales tienen mucho miedo a intubar. A mí me pasó, ¿cierto? Y nos da miedo poner relajantes, ¿cierto? Hoy es claro que usted sin relajante muscular va a ser muy difícil que pueda intubar un paciente que todavía tiene algún grado de respuesta motora, porque cuando usted introduce la valva, pues lo que va a hacer el paciente es toser, aumenta el reflejo nauseoso, aumenta la presión intracraneal y eso va a deteriorar su paciente, aparte de que va a ser muy difícil usted poderle poner un tubo. Entonces, no hay que tenerle miedo a los relajantes musculares. Listo. En el peor de los casos, si no lo puede intubar, pues le toca darle ambú al paciente hasta que lo pueda trasladar a otro centro o puede usar otros artefactos como la máscara laríngea, que es mucho más fácil de poner que un tubo cuando un paciente tiene una vía aérea difícil. Entonces, siempre usar benzodiazepinas, opioides y relajantes musculares para poder intubar el paciente. No acelerarse, esperar que los medicamentos surjan o hagan su efecto, evaluar que el paciente en realidad esté relajado para usted poderle hacer la laringoscopia. Entonces no hay que afanarse a hacer la laringoscopia, usted puede ventilar el paciente tranquilamente mientras el relajante hace su efecto y luego sí proceder a intubarlo, tener claras las dosis de los medicamentos, aprenderse aunque es el que usted tenga disponible en el servicio de urgencias. Una controversia que hay en este tema es, o que ha habido, digamos que ya está muy dilucidado, es el uso de succinilcolina. La succinilcolina hoy en día no tiene ninguna contraindicación para usar en pacientes con trauma de cráneo grave. Entonces, si usted lo tiene disponible, lo usa como relajante para intubar su paciente. Este también es frecuente. Este es el paciente de 70 años que en estado de embriaguez sufrió un trauma y entonces llega al servicio de urgencias consciente, ¿cierto? Y normalmente se ubica en una camillita del fondo mientras se le ponen sus líquidos, se le pone analgesia porque tiene dolor y se deja en observación. ¿Dónde está el error frecuente aquí? El error frecuente está en creer que el viejito se queda calmado porque está borracho, ¿cierto? Entonces, hay que abrir el ojo con estos pacientes. Este es un caso de la vida real. El deterioro no es súbito normalmente, sino que es un deterioro progresivo. Pero si usted no le aplica la escala de Glasgow cada hora, el paciente llega a la 1 de la mañana, no es grato uno quedarse toda la noche evaluando un paciente en urgencias, ¿cierto? Más si no hay más pacientes para atender, pero es una obligación como médico hacer el Glasgow en un paciente con TEC cada hora. Aunque sea un TEC leve, si consultó al servicio de urgencias, usted debe dejarlo en observación mínimo 6 horas, ¿cierto? Entonces, a la larga, este paciente, pues cuando nos llegó ya tenía una anisocoria y un hematoma epidural gigante y el pronóstico pues ya no es el mismo si hubiéramos encontrado al paciente en mejores condiciones neurológicas. Entonces, esto es frecuente.
no nos debemos engañar por el estado de embriaguez de los pacientes, y siempre en estos pacientes hay que tener un índice de sospecha más alto que en los que no tienen intoxicación para identificar el deterioro neurológico. Bueno, esas son como las más grandes que yo he visto en trauma de cráneo. Hay algunas otras en el capítulo. Voy a contarles acerca de los eventos cerebrovasculares, qué errores frecuentes veo. Este es un paciente de 68 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, y tiene 2 días de hemiparesia derecha y una afasia parcial, una alteración del lenguaje. Es evaluado en el servicio de urgencias de primer nivel, y entonces por la focalización neurológica el médico general sospecha que el paciente está con un SB isquémico, y por frecuencia es, digamos, lo que hay que sospechar. Entonces la conducta del médico, no hay tomografía en esa institución, es dar 500 miligramos de asa de carga y remitir al paciente. Entonces, muchachos, la única manera de usted estar seguro que su paciente tiene un SB isquémico es haciéndole una tomografía. Por lo tanto, antes de tener la tomografía, usted no debe poner antiagregantes ni anticoagulantes ni hacer una trombolisis a su paciente, ¿cierto? Porque no es infrecuente que lo que tenga su paciente sea un hematoma subdural. Entonces ahí viene otro. Este paciente, si usted pasa el TAC desapercibido, pues la colección es muy isodensa, o sea, el color es muy parecido al del parénquima cerebral. Entonces pueden no darse cuenta de que este paciente tiene un hematoma subdural crónico. Pero mire claramente cómo la línea media está desviada. Como bien lo decía Amanda, aunque sea 1 milímetro de desviación de la línea media, pues usted debe remitir ese paciente a un centro de mayor complejidad, ¿cierto? ¿Qué hace que usted le dé asa o clopidogrel a un paciente con un hematoma subdural crónico? Probablemente no lo afecte de vida o muerte, pero va a retrasar la conducta quirúrgica, porque por la antiagregación hay que esperar varios días para poderlo operar, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga sospecha de ese isquémico, no administrar inmediatamente antiagregantes. Siempre solicitar imágenes. La única manera de diferenciar un SB isquémico de un SB hemorrágico es la tomografía. Que si el paciente llegó vomitando es más SB hemorrágico, que si tiene cefalea es más SB hemorrágico. Puede que sí, puede que no, pero no está bien darle antiagregantes a un paciente con una hemorragia cerebral. Bueno, esta otra en eventos cerebrovasculares. Esta paciente tiene 56 años. Es fumadora, tiene una cefalea súbita y un dolor torácico precordial, y tiene cambios en el electroencefalograma. Entonces aquí vemos una tomografía de cráneo simple, ¿cierto? Simple, y en la cual vemos una hemorragia subaracnoidea espontánea de las cisternas silvianas bilaterales, de la cisterna prepontina, de la cisterna crural, todas las cisternas de la base. ¿Listo? A esta tomografía llegamos después de una trombolisis, porque a veces el síntoma de la hemorragia subaracnoidea, o el síntoma inicial de la hemorragia subaracnoidea, la mayoría de los casos es la cefalea, pero en un porcentaje bajo puede estar asociado a un dolor torácico. Hoy esta paciente tiene supradesnivel en el ST, y es un cambio que se puede ver en la hemorragia subaracnoidea espontánea. Entonces, si usted no le pregunta a la paciente por su cefalea, sino que se enfoca solo en el dolor torácico, pues claro, va a pensar que esto es un infarto agudo de miocardio. Lo más frecuente son los infartos agudos de miocardio, pero hay un porcentaje pequeño de hemorragias subaracnoideas que pueden tener cambios electrocardiográficos y no necesitan trombolisis, porque el diagnóstico es un aneurisma roto, y si usted lo tromboliza, pues el riesgo de resangrado va a ser mucho mayor. Esto es un caso de la vida real, ¿cierto? No es muy frecuente, pero hay que abrir el ojo, hay que estar pendiente y hacer un muy buen interrogatorio. A veces tenemos poco tiempo en urgencias, entonces usted, no, me duele el pecho. Ah, bueno, hágale el electro. Tiene un supradesnivel, no, listo, trombolizámoslo. No nos sentamos a
definir semiológicamente cuáles son las características del dolor, ¿cierto? Cómo está, de qué fue precedido el dolor. En este caso, pues la paciente, cuando uno la reinterrogaba, decía, no, me dio un dolor de cabeza demasiado intenso, el dolor de cabeza se me mejoró y me quedó el dolor torácico, ¿cierto? En retrospectiva todo es muy fácil, pero si uno no aviva la malicia y si uno no tiene ese concepto de que esto puede pasar en su cabeza, pues se le van a pasar estos casos, ¿listo? Este mucho menos frecuente. Vamos a hablar de unas cositas de lesión medular, ¿listo? Unos errores que yo veo que se presentan muy frecuentemente, y es que el paciente llega de la escena del trauma por los bomberos, por el 123 en una camilla rígida, ¿cierto? A veces al primer nivel evalúan el paciente, están en un municipio 5 o 6 horas, traen el paciente en la misma camilla, todo el traslado se hizo en la misma camilla, llega el paciente a tercer nivel, queda el paciente en la camilla rígida, ¿cierto? Una camilla rígida, una tabla de madera o una plástica de las que hay ahora, y llega el paciente 8 horas en la misma posición, parapléjico, sin poderse mover, ya con úlceras de presión. Porque a todo el mundo se le olvidó que eso es una complicación frecuente de la lesión medular y que el paciente hay que bajarlo de la camilla. El paciente con lesión medular no es que no se pueda mover, el paciente al revés, el paciente con lesión medular hay que movilizarlo cada 2 horas mínimo, pero hay que hacerlo en bloque. Entonces ese es un aspecto que probablemente poco sale en los artículos, ¿cierto? Pero que es fundamental en la atención inicial del paciente con lesión medular, ¿cierto? Recordemos que la inmovilización debe ir acompañada de profilaxis para tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Incluso después de un mes de que el paciente es dado de alta, debe continuar con heparina de bajo peso para evitar la trombosis venosa profunda del tromboembolismo pulmonar. También ocurre que evaluamos la fuerza, pero se nos olvida que cuando hay una paraplejía debe estar comprometida la función vesical. Entonces el paciente llega con un globo vesical, llega taquicárdico, con dolor, no se halla, sudoroso. ¿Qué tiene este paciente? Claro, tiene una lesión medular, pero no le pasamos sonda vesical y evacúa 2.000 o 3.000 cc de orina. Entonces, para tener en cuenta, todo paciente con lesión medular debe tener sonda vesical inicialmente. Es un politrauma, hay que cuantificar la diuresis, ¿cierto? Puede tener otras lesiones ocultas y como no tiene sensibilidad, pues es más difícil ubicarlas. Entonces, es un detalle que se olvida con frecuencia y que lo anoto aquí porque no debería pasar. La radiografía, esta también es relativamente frecuente. Un paciente que tiene una caída de un caballo, un trauma, llega parapléjico, ¿cierto? Y le hacen una radiografía de columna lumbar y el paciente no tiene ninguna lesión. Ah, pero este paciente, ¿será que se está haciendo? ¿Por qué no tiene lesiones en la radiografía lumbar si está parapléjico? Bueno, pues hay que recordar que la médula espinal llega hasta el nivel de L1. Entonces, cuando usted está parapléjico, lo más probable es que tenga una lesión de L1 hacia arriba, ¿sí? Porque las lesiones de L1 hacia abajo dan una cauda equina, o sea que no tiene paraplejía, sino que tiene una debilidad asimétrica de los miembros inferiores. Si usted tiene un nivel sensitivo, compromiso de esfínteres y alteración motora de ambos miembros inferiores, tiene una mielopatía, y la mielopatía es una lesión de la médula y la médula llega hasta la vértebra L1. Entonces lo más probable es que usted tenga una lesión dorsal, ¿ok? Ese también es un concepto que a veces se olvida. La aplicación de esteroides, pues finalmente después de muchos estudios los esteroides no están aprobados para el trauma raquimedular, casos muy específicos y que yo creería que deben ser manejados por el neurocirujano antes de considerar el uso de esteroides. En cambio, sí aumentan la TBP, la neumonía, todas las infecciones de los pacientes con lesión medular. Entonces, no coloquen esteroides en primer nivel, por favor, en los pacientes con lesión medular. Eso no mejora el pronóstico en la gran mayoría de los casos. Bueno, finalmente, como conclusión, solo el análisis crítico de nuestras conductas nos permite progresar,
¿cierto? Muchos de estos errores incluso los cometí yo en algún momento de mi vida y pues mi objetivo es compartirlo con ustedes para que aprendan en los zapatos ajenos, que eso debería ser el objetivo, debería ser lo mejor para todos y lo que va a llevar a una mejor atención de nuestros pacientes. Cada día hay un nuevo amanecer, todos los días aprendemos cosas nuevas y cosas muy bonitas. Muchas gracias por estar aquí, que tengan un buen día, que disfruten el resto del curso. Desde la mañana, Carlos. Luego, ya. ¿Puedo hacer las preguntas, cierto? Muchas gracias, profe Francisco, por su excelente charla. Aprendimos mucho de ella. Tenemos varias preguntas muy interesantes y nos pueden aportar a todos. La primera es, en pacientes con TEC penetrante por proyectil de arma de fuego, que se encuentra el proyectil intracraneal, ¿también es importante suturar esa herida? Sí, señora. Efectivamente, esa herida se debe suturar. Hay proyectiles que entran al cráneo y salen por una herida próxima y no causan una gran lesión intracerebral. En cambio, causan un gran shock hipovolémico y entonces eso es lo que deteriora al paciente. Entonces usted no se angustie porque el proyectil está dentro. De eso nos encargamos nosotros. Usted evite el shock hipovolémico y evite la lesión secundaria, que la lesión primaria ya no hay nada que hacer, ¿cierto? La lesión primaria ya está establecida. Es la lesión que produce la fuerza con la que entra la ojiva al cráneo y se disipa por el cerebro. No hay cómo reversarla. Mientras el choque hipovolémico usted sí lo puede prevenir. Entonces la respuesta es absolutamente sí. Usted debe suturar todas las heridas de cuero cabelludo. Muchas gracias, profe. Tenemos varias preguntas sobre esto en el chat, sobre las suturas del cuero cabelludo. ¿Qué tipo, cómo se debería suturar una herida en cuero cabelludo? ¿Qué tipo de puntos y qué tipo de sutura? Y si un paciente con una herida irregular, con una fractura evidente con minuta, sin un sangrado activo, también se debería suturar. Entonces sí, no hay una regla, ¿cierto? ¿Cuál es mi sugerencia muy personal? Es que use la sutura que usted tenga, ¿cierto? Si tiene nylon, use nylon. Si tiene prolene, use prolene. Si tiene seda, use seda. Si en su servicio no hay sino Cadwood, use Cadwood. Lo que usted tenga a la mano para parar el sangrado. Ahora, usted está lejos y tiene un paciente con una fractura y una herida irregular que en este momento no está sangrando, pero en el traslado usted no sabe si empiece a tener un sangrado activo. Entonces el paciente está en la ambulancia y usted ya no tiene cómo suturarlo y está encartado para poder controlar el sangrado. Entonces mi recomendación es hacerlo lo más rápido que usted pueda. Si tiene grapas, use grapas, ¿cierto? Lo más rápido que usted pueda, los puntos que usted sepa hacer y que tenga mayor destreza, porque ese paciente necesita muchas otras cosas. No se puede quedar suturando una herida para que le quede bonita 2 horas, mientras el paciente necesita un traslado urgente, mientras el paciente necesita una tomografía rápido, mientras el paciente necesita ser intubado, ¿cierto? Siempre recuerden que eso está en la C, o sea, lo que mata más rápido es la vía aérea, la hipovolemia es lo segundo, ¿sí? Entonces, atenderlo en el orden estricto para poder hacer las cosas bien y darle un buen tratamiento a su paciente. Si hay pérdida, aclaro otra cosa, si hay pérdida de tejido, ¿qué hace usted? No, eso no me da para suturar. Entonces, haga compresión, ¿sí? Veo que con alguna frecuencia llegan pacientes, digamos, con vendajes elásticos y gasa para contener el sangrado del cuero cabelludo. Es la segunda opción, ¿cierto? Porque a veces las gasas se impregnan demasiado de sangre y sigue goteando y no se logra controlar el sangrado. Entonces, lo mejor es la sutura, pero si hay pérdida de piel, pues es una opción válida. ¿Listo?
Muchas gracias, profe, por su práctica charla. Le damos nuevamente gracias a todos los asistentes por sus preguntas.